de las obras de referencia, pero este tema que tiene que ver con la evaluación de esas obras. ¿Ya? Entonces, eso implica que no solo basta conocerlas, estas obras, no solo basta manejarlas, sino también que tenemos que realizar las evaluaciones correspondientes por distintos motivos, ¿no? Entre ellas están, por ejemplo, dar fiabilidad a nuestras obras de referencia, porque no se olviden, los datos o la información de estas obras van a ir siempre con los usuarios. Por lo tanto, las obras que va a poseer la biblioteca, las obras de referencia que va a poseer la biblioteca, deben ser aquellas que han sido previamente evaluadas en el sentido de que tengan fiabilidad, tengan certeza, sean de fuentes fidedignas, etcétera, etcétera. Ya, y de eso vamos a hablar estas sesiones que se vienen sobre la evaluación de las obras de referencia. A ver, la evaluación de las obras de referencia prácticamente determinan la calidad y la eficacia de la información que contienen cada una de estas. ¿Ya? Y obviamente eso va a repercutir en los usuarios. Calidad y eficacia de la información. ¿Ok? Si hay obras de referencia de dudosa, digamos, de dudosa procedencia, de dudosa reputación, etcétera, obviamente no las vamos a incluir en nuestra colección. ¿Ya? Por eso es que debemos tener una selección adecuada y de calidad de las obras que vamos a tener en nuestra biblioteca. En ese sentido, necesitamos hacer obligatoriamente el control y el desarrollo de estas obras de referencia. ¿Ya? Ahora, las pautas que voy a ir mencionando en todo lo que viene en estas sesiones sobre la evaluación, me refiero a los criterios de evaluación de las obras de referencia, son bastante generales o amplias. Ya no son de, digamos, algo específico de cada obra, sino son pautas generales, que sí, esas pautas generales nosotros como referencistas, bibliotecarios, documentalistas debemos conocer, debemos manejarlos, pero manejarlos así de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tomamos en cuenta dos factores importantes generalmente al evaluar las obras de referencia. Ya, el primero es el referido al orden del contenido. ¿No? Toda obra de referencia debe tener un orden debidamente adecuado sobre su contenido. Ya debe haber alguna clasificación, debe tener alguna clasificación de los contenidos que tiene una obra. ¿Ok? Ahora bien, esa clasificación va a girar en torno al tipo de obra de referencia. Por lo tanto, en este panorama se clasifican, digamos, obras de referencia generales, especializadas, y estas últimas que hemos visto son las fuentes electrónicas. ¿Ya? Entonces, ese es el primer factor, primer elemento, el orden del contenido que tienen las obras de referencia. Un segundo factor se refiere a la fiabilidad de la información, ¿no? La información que contiene cada una de estas obras de referencia. ¿Cómo vamos a tener unas pautas de fiabilidad de la información? Uno, viendo que el contenido sea actualizado, ¿no? Siempre sea actualizado, tenga un correcto uso de las ilustraciones, por ejemplo, ya que las ilustraciones tengan un uso, una presencia en la obra, por ejemplo, de mapas, de imágenes, de fotografías, etcétera. ¿Ya? Y otro elemento de fiabilidad también es la parte física de la obra, ¿no? Por ejemplo, el peso, ¿no? Aunque parezca raro, pero el peso es un factor clave, porque si contaras con obras de referencia que tengan mucho peso, probablemente eso sea dificultoso al usuario manejarlo. No se olviden que muchos usuarios van directamente al estante, ya a consultar las obras,
y puede por ahí, por el peso, perder el equilibrio, ya saben, y se viene un desastre. Bien, otro elemento clave de fiabilidad también en la parte física es el tamaño del encuadernado, ¿no? Ese tamaño es importante, el peso y el tamaño, pero además el factor físico del tipo de encuadernado que tiene la obra, ¿no? En el caso de las obras de referencia de acceso, es decir, en formato electrónico, también hay que ver la posibilidad de que manejen sistemas accesibles, fáciles de poderlos manejar para incluirnos o consultar estas obras de referencia electrónicas. ¿Ya? Y por supuesto, la parte de formatos siempre va a ser importante, ¿no? Hay muchas obras de referencia que vienen en un disco, en un DVD, etcétera. Otras actualmente ya casi todas tienen acceso en línea, tiene un costo para acceder a las fuentes de estas editoriales que ofrecen obras de referencia. Ok, considerando esa pequeña introducción, vamos a ir directamente a ver qué elementos se deben evaluar en las obras de referencia. Y una vez más les reitero, todas estas pautas, estos elementos de evaluación son generales, son bastante generales y bastante amplias, pero son eficientes y eficaces al momento de evaluar. ¿Ya? Bien, un elemento que tenemos en cuenta al evaluar una obra de referencia es tener un conocimiento del autor y editor. ¿Ya? Clave, esta parte es muy importante. Entonces, en ese sentido, habrá que verificar si el editor es conocido. Ya, si es conocido, un ratito voy a sacar mi lapicero. ¿Dónde están? Por acá. Ya, ahora sí. Ok, les decía entonces, un conocimiento del autor y el editor. Ya, entonces, en ese sentido, habrá que verificar si el editor es conocido. Editor conocido. Ya, porque es obvio. Como bibliotecarios, como documentalistas, debemos conocer y estar al tanto y de manera permanente con los distintos editores, tanto locales, nacionales e internacionales. ¿Sí? Las casas editoriales. Esto también es otro factor, ¿no? Estas que sean fiables, ya conocidos y fiables. No puedes comprar o adquirir una obra de referencia de dudosa, digamos, procedencia en cuanto a su editorial, ¿no? O a su casa editora. ¿Ya? Eso es mejor que conozcamos, como dice ese refrán, ¿no es cierto? Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. ¿Ya? Este es un elemento clave. Entonces, de un editor conocido, sí. De una casa editorial fiable también, conocida también, ¿sí? Y por supuesto que cuente con la experiencia para haber trabajado esas distintas obras de referencia. Ya, si por ejemplo voy a comprar un diccionario o una colección de diccionarios, tengo que tomar en cuenta estos elementos para evaluarlos. ¿Ya? Otro punto es constatar si tiene renombre, el editor, el autor, si tiene renombre, y sobre todo si está orientada a un área específica. ¿Sí? Eso hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, hay editores o editoriales conocidas y especialistas en realizar, qué sé yo, en producir o publicar diccionarios, o por ahí algunas guías, o por ahí algunas biografías, etc. Entonces, esto es clave en el momento de darle una fiabilidad, una confiabilidad, mejor dicho, a los datos y a la obra que vamos a adquirir. ¿Ya? Ahora, si hay, el renombre o el nombre del editor, etcétera, de la editorial, está relacionada al área específica,
¿no? de la que trata la obra, por lo tanto, en ese caso tiene un sentido más positivo, más confiable para nosotros. Analizar el tratamiento que hace el editor, ¿ya? Analizar el tratamiento que hace el editor en referencia al autor y sus colaboradores. Entonces, la misma obra tenemos que analizarla perfectamente de la manera más exhaustiva, específica, completa, etcétera, y para ver qué dice el editor respecto al autor, ¿ya? O a los autores, ¿qué dice? A veces tiene que haber una presentación, tiene que haber una presentación confiable, adecuada, destacando varias virtudes, cualidades, especialización, etcétera, de los autores de la obra. ¿Sí? Eso es bien importante. El editor, ustedes saben, a nivel mundial, como cualquier bibliotecario, el editor es el que vela la calidad de cualquier obra. Es clave la función del editor. Ustedes pueden publicar cualquier obra, yo también, ¿no es cierto? Y para mí puede estar bien, para ustedes excelente, pero no se trata de publicarlo, simplemente de que tiene que ser evaluada por un editor con prestigio, de renombre, etcétera, y que dé la fiabilidad de la obra, ¿sí? Y le dé un sello de garantía. Esa es una de las funciones importantes que tienen los editores. ¿Okay? Cuando entonces un editor habla o hace referencia al autor de la obra y sus colaboradores, le está dando una especie de certificación, ¿no es cierto? Una especie de calidad sobre esa obra. ¿Ya? Por eso es importante la función del autor y del editor en este punto. Ok, vamos a ver qué otro elemento es clave. Elemento clave para evaluar cualquier obra de referencia se refiere al prefacio o la introducción de esa obra. ¿Listo? El prefacio, ustedes saben, es una especie de presentación, ¿no? De introducción a la obra. Por lo tanto, cuando en una obra de referencia es mencionado, presentado un prefacio, entonces en el prefacio obviamente va a escribir el editor generalmente. Un ratito voy a volverme pasado. La cortina de humo. Ya, iba a subrayar acá. Entonces, si una obra de referencia tiene un prefacio, súper, ¿no? Eso nos da también una pauta de que es una obra que efectivamente tiene una buena presentación, ¿no? Una buena referencia. ¿Por qué? Porque el prefacio siempre es una parte importante en la que el editor coloca, como dice acá, ¿no? Coloca las intenciones u objetivos de la obra. El hecho de que un prefacio o una introducción mencione los objetivos, las intenciones de la obra, ya te da una especie de seguridad, ¿no es cierto? Da una seguridad. Ya, porque en el prefacio va a estar detalladamente descrito todas estas intenciones u objetivos de la obra. ¿Ok? Otro punto se refiere a la inclusión u omisiones, ¿no? Es decir, en el prefacio o en la introducción van a estar siempre las inclusiones mencionado, ¿no? Las inclusiones u omisiones. Va a estar mencionado la cobertura geográfica, la profundidad, ¿no? O el grado de especialidad. Entonces, en el prefacio es que se van a hacer menciones de estos elementos, de estos conceptos, ¿ya? Por ejemplo, su sistema de actualización, si fuera una obra que se publica periódicamente, cada año, cada semestre, etc. Bien, espero que se esté tomando nota de estos aspectos. Esto es fundamental para poder evaluar, ¿ya? Porque es obvio, cualquier persona, empresa, institución, te va a decir, sabes que tú eres bibliotecólogo, a ver, ¿qué me aconsejas comprar de estas ofertas que tengo?
así de manera incluso directa o sin estar teniendo alguna obligación, ¿no? Pero a veces suele aproximarse y ¿qué vas a hacer? Entonces tienes que responder profesionalmente a una consulta de ese tipo, ¿no? Técnicamente también realizar las evaluaciones. Y estos son los puntos claves. Ok, seguiremos. Ya. Otro elemento clave que debe estar mencionado en las obras de referencia es la guía de uso. Cuando una obra de referencia tiene mencionado en algún sector, sobre todo en la parte delantera, en la parte de adelante de la obra, suele mencionar una guía sobre el uso de esa obra, ¿no? Entonces, la guía lo que hace es indicar al lector o al usuario, ¿sí? Cómo debe usarlo, en qué partes está dividido, cuál es el orden, ¿no? Para qué sirven los índices u otros accesorios que tiene la obra de referencia, ¿ya? Y esa es con la finalidad de que el lector, el usuario, el bibliotecario le saque el mayor provecho a esa obra, ¿no? Le diga que también la guía sirve para hacer, cómo se hacen las consultas, ¿no? Y cómo se puede utilizar, mencionando algunos ejemplos, ¿no? Entonces, fíjense, estos conceptos nos indican claramente en el uso, en la guía de uso, las intenciones que tiene la editorial, la casa editora. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué más tenemos. Ya, otro elemento importante es la tabla de materias detallada. Muy pocas materias, digo, muy pocas obras de referencia suelen mencionar las materias. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, si tú tienes una enciclopedia, la enciclopedia tendría que estar dividida en materias generales, en materias amplias, ¿no es cierto? Por ejemplo, un área, un sector político, otro sector, no sé, deportivo, por decirte, otro sector geográfico, otro sector económico, etcétera, ¿no? Entonces, la división de esas secciones se tienen que mencionar en una tabla de materias, ¿no? Una tabla de materias detallada de tal forma que mencione los epígrafes, ¿sí? De cada tema, y eso, por supuesto, invita a agilizar cualquier consulta, ¿no? Después de ahí no vamos a estar como los usuarios, algunas veces, algunos usuarios llegan por primera vez o muy pocas veces, consultan una obra, la verdad es que no saben por dónde empezar, ¿sí? ¿Cuál es la obra específica que necesitan, el tomo o el volumen específico, ¿no? Entonces, eh, tienen que tener toda esa ayuda, y las tablas de materias ayudan en gran manera esa eh, aceptación de las obras. Otro elemento clave para evaluar las obras de referencia son las ilustraciones, mapas, gráficos, tablas, lo que tuviera. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, el hecho de que las ilustraciones tengan presencia en las páginas de una obra de referencia o de una colección es importante, ¿no es cierto? Le da riqueza, le da una mayor presentación, una ejemplificación de muchos puntos o temas que se está tocando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las ilustraciones son indispensables para las obras de referencia. Sobre todo las obras de referencia como los atlas, ¿no es cierto? Las enciclopedias o los diccionarios. Entonces, una obra de referencia que no tenga estas ilustraciones van a quedar, pues, mal ubicados. Las biografías. La biografía es importante cuando
se hace referencia a un personaje histórico, destacado, etcétera, la biografía, sin fotografías, sin ilustraciones, resulta algo incómodo, pero sería mucho más rico si tuvieran ilustraciones de algún tipo. Ya, otro elemento clave para la evaluación de las obras de referencia también se refiere a esto que son las notas al pie de página y las bibliografías que tienen incorporadas. Ya, ustedes saben, cualquier obra de referencia, es más, cualquier obra en general, debe tener estas citas, estas notas que van al pie de página, ¿no? Y que acompañan con una bibliografía al final. Entonces, eso le da consistencia, credibilidad a la obra, ¿no? Porque eso da señal de que el autor o los autores han logrado investigar, se han llevado mucho tiempo, han consultado muchas fuentes bibliográficas, etcétera. Entonces, las notas al pie de página, las citas y las bibliografías son eso, herramientas muy valiosas de las obras de referencia. ¿Ok? Si comparamos esto con Wikipedia, por ejemplo, Wikipedia en los años pasados ha descuidado esa parte, ¿no? Pero ahora se ha ido incorporando, se ha ido fortaleciendo esta parte de las referencias, de las páginas, de las bibliografías, de las fuentes, ¿ya? Y eso le está dando, digamos, cierta credibilidad a Wikipedia, ¿ya? Y nuestras obras de referencia, así sean impresas, sin duda alguna tienen que tener estos elementos claves. Bien, hemos mencionado cuántas. Ya, voy a volver un poquito a la lámina para hacer un conteo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ya, digamos, generales y claves, importantes además para poder evaluar las obras de referencia. Cada uno de estos 6 elementos también ha hecho referencia a algo mucho más puntual, ¿no es cierto? Bien. Como hemos llevado ya catalogación el año pasado, ¿no es cierto? Hemos llevado la parte de indización, etcétera. Ya sabemos exactamente dónde vamos a buscar esos datos que les había mencionado en una obra. Esa es una tarea fundamental del profesional bibliotecólogo. Ok, ahora voy a ir aterrizando en algunas obras, ¿sí? Es decir, evaluar también esos criterios y otros criterios más para evaluar algunas obras de referencia, de las que ya hemos visto en las anteriores clases. Ya, por ejemplo, aquí estudiar y evaluar almanaques, ¿no? Sabemos de los almanaques, hemos hablado de los anuarios y también de los manuales. Entonces, estos 3 tipos de obras de referencia tienen cierta similitud cuando los vamos a estudiar o evaluar. A ver, en principio está la precisión, es un factor clave, la precisión, ¿no? Porque obviamente almanaques, anuarios y manuales siempre requieren eso en su contenido, precisión. ¿Ya? La precisión, entonces, es una característica importante en este tipo de obras. Entonces, el bibliotecario debe evaluar esos aspectos, ¿ya? Debe evaluar cada uno de los ítems para justamente verificar que existe esa precisión de los datos y de la información que ofrecen estas obras de referencia. ¿Por qué? Porque vamos a ahí conocer la temática que tiene, vamos a poder también comparar datos,
¿sí? Comparar datos con fuentes diferentes, y es más, debemos hacerlo así, comparar lo que tiene la obra con otras fuentes, ¿no? Y ahí es donde vamos a poder decir, bueno, sí, son precisos, son exactos los datos que ofrece, ¿no? Los almanaques anuarios y manuales, ¿no es cierto? Aquí entra un factor importante también, la experiencia personal del bibliotecario. Ya se supone que como referencista maneja este tipo de obras, entonces conoce y tiene experiencia que la va ganando, ¿no es cierto? Y eso va mencionándose, siendo un factor clave en la evaluación de la precisión de almanaques anuarios y manuales. ¿Ya? Otro elemento clave es la reputación de la antigüedad de la obra. ¿Ok? Es decir, la obra que adquiramos o esté en nuestra sección de referencia debe tener antecedentes, ¿no? De su antigüedad. Y esos antecedentes deben darle automáticamente una buena reputación a la obra. ¿Ya? Entonces la antigüedad viene a ser una cosa clave cuando se evalúa la precisión de los almanaques anuarios y manuales. Otro elemento clave para evaluar estos tres tipos de obras son el indizado, ¿ya? Es decir, estas obras de referencia deben tener un índice, ¿no? Puede ser un índice de fechas, un índice de palabras clave, un índice de personajes, no sé, de acuerdo al contenido, ya, pero ese índice tiene que tener una utilidad, que esté mencionado en la obra y que tenga una utilidad. Ya, eso va a otorgar una precisión internamente a la obra, por lo tanto le va a dar una consistencia también. Y también para el indizado o el manejo de índices debe existir un determinado orden, una ordenación de los términos o los conceptos que se está utilizando en la obra, en el índice de la obra, ¿no? En el indizado de la obra. Ya, esto es clave para este tipo de obras, almanaques, anuarios y manuales. Seguimos hablando de almanaques, anuarios y manuales. Otro elemento para evaluar este tipo de obras es la documentación. Ya como dice acá, los almanaques, anuarios y manuales provienen en parte de otras fuentes. Es verdad, ¿no es cierto? Estos almanaques, anuarios y manuales no son fuentes primarias, sino que para constituirse como ese tipo de obras han tenido que extraerse datos de otras fuentes primarias, de otras fuentes de confiabilidad. ¿Ya? Entre estas fuentes están, por ejemplo, lo más actual, ¿ya? Lo más actual, lo más reciente, y también basarse en fuentes oficiales. ¿Ya? Estos son los dos elementos clave que respaldan la presencia, la constitución de almanaques, anuarios y manuales. ¿Ya? ¿Y cómo podemos verificar estos elementos que están presentes en este tipo de obras? Es mediante la bibliografía. Cuando mencionan una bibliografía completa y precisa, podemos decir y darle confianza, ¿no? Fiabilidad a esos almanaques anuarios y manuales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través de la bibliografía, ¿no? Y un detalle exacto, preciso, completo de la bibliografía, nos va a permitir también verificar que las fuentes oficiales que tienen esas obras, ¿no? Y que son recientes, son fiables, son verdaderas, ¿no? Noten ustedes cómo se va enlazando la bibliografía de una obra de referencia, la bibliografía que está mencionada en una obra de referencia, es factor clave. Ya, y eso lo sabemos nosotros.
Hemos estudiado para eso, estamos estudiando para eso y sabemos la importancia de la bibliografía, ¿no? Como fuentes consultadas por los autores de estas obras. Ok, seguimos. Otro elemento clave o factor clave en la evaluación de almanaques anuarios y manuales es la exhaustividad. Exhaustividad en el sentido de que el contenido debe responder a una gran cantidad de información, ¿no? Sobre uno, o sobre el tema que se está tratando, o sobre varios temas. Gran cantidad de información. Es decir, mientras más información se ofrezca sobre un ítem dentro de estas obras, entonces le estaríamos calificando una buena exhaustividad. ¿Ya? Esa es, digamos, un factor muy importante para decir, bueno, ¿sabes qué? Esta obra de referencia es bastante completa. ¿Por qué? Porque tiene toda la información pertinente sobre su contenido. ¿No? No se limita a un sector, a una cosa específica, y se habían olvidado de otras fuentes y de otros datos más. Entonces ahí pierde la calidad, ¿no es cierto?, de este tipo de obras. Muchas de estas obras tienen un alcance, digamos, temporal, hablando de tiempo, pueden tener un alcance geográfico, ¿sí? Pueden tener un alcance, no sé, digamos, temático de alguna especialidad. Entonces, ese alcance marca ya la cantidad de información y la exhaustividad de esa información. Veamos qué más hay. Ok, tenemos otro factor, otro elemento de evaluación, es la unicidad. Ya, la unicidad, como dice acá, debe ser verificable y que los datos, por más que existan múltiples datos, se los pueda solapar, como dice acá, solapamiento, ¿no? Es decir, que los datos coincidan con lo que se está mencionando en la obra, ¿sí? Y que los pueda unir, que se puedan unir esos datos, que pueda haber coherencia entre esos datos que se está ofreciendo en una obra, ya en los ítems, como dice acá. Entonces, por decirse en términos simples, los datos que se ofrecen en las obras de referencia deben ser únicos. Por eso deben mantener la unicidad. Son únicos. ¿Ya? Por lo tanto, esa unicidad demuestra la precisión y certeza de la información, de los datos que están mencionando estas obras de referencia. Muy bien. Ok, creo que ya terminamos esta parte de almanaques anuarios y manuales. Otro elemento clave es el formato, ¿no? De los almanaques, de los anuarios, de los manuales. El formato. Entonces, la organización interna, es decir, cómo está organizada la información internamente en estas obras de referencia, viene a ser un elemento clave, igual de importante. ¿Ya? Por ejemplo, últimamente, en esta década y en la década anterior, la mayoría de estas obras de referencia se publicaban en DVDs, ¿no? O en CD-ROM. Actualmente también existe acceso en línea, ¿ya? Y el formato ya no es impreso en esos casos, ¿no es cierto? Entonces, ese formato va a permitirnos
tener los máximos cuidados, por ejemplo, para su conservación, si es que son en discos, etcétera. Si tenemos acceso en línea, muy bien. Pero bueno, toda esa información que contienen estas obras tienen que tener una adecuada organización interna. ¿Ya? Una organización interna, de tal manera que sea fácil de poderlos ubicar, los datos, fácil de poder encontrar la información que el usuario está buscando. ¿Ya? Por eso aquí dice, deben ser flexibles y tener facilidad en el indizado, ¿no? En el indizado cuando se busca por palabras clave. ¿Ya? Muchas de estas obras, hemos ido verificando, tienen su propio motor de búsqueda. Y eso es, pues, fundamental, ¿no? Ustedes han visto la anterior clase, les mostré unos diccionarios que estaban en la red, en internet. Ya, algunos de ellos, por ejemplo, las biografías presentaban por abecedario, ¿no? Letras que empiezan con A, digo, apellidos con A, con B, con C, y todo el abecedario me mencionaban ahí. Ya, claro, uno podía, si yo quisiera buscarlo a Bolívar, a Simón Bolívar, o al Mariscal Santa Cruz, tenía que entrar a la S, y de ahí completar los datos, ¿no? En cambio, si solamente y directamente ofreciera un pequeño motor de búsqueda, entonces es más fácil y va a ser la búsqueda inmediata en todo el sistema de presentación para búsquedas. ¿Ya? Otro elemento clave, hablando de almanaques anuarios y manuales, tomando en cuenta la parte de acceso en línea, electrónico, etcétera, es que estas obras deben tener el almacenamiento de datos e información por varios años. ¿Sí? Es decir, una especie de almacenamiento de la información mediante, de manera retrospectiva, ¿no? Acumulativo. Por eso dice acá, esto es bien importante, ¿no? A ver, ¿dónde está la cintita? Digo, el chanchullo. Su capacidad de almacenamiento, ¿no? Su capacidad de almacenamiento debe proveer varios años y que sea acumulativo en el tiempo, ¿no? Claro, si encuentras un almanaque en la red, en internet, no solo debe estar del año 2020, los datos, la información, sino debe tener, qué sé yo, de ahí para atrás, de manera retrospectiva, hacia atrás, ¿no? Hacia varios años atrás, y que eso sea acumulativo siempre. Es decir, si ahora hay la información de 2020, próximo año estará 2021, 22 y así. Se va a ir acumulando, por eso es acumulativo en el tiempo. Ya. También otro factor, otro elemento clave de evaluación para almanaques, anuarios y manuales es la actualidad, la actualización. Debe existir, dice, una constante actualización de los datos y fuentes de información. ¿Ok? Estas obras, por lo tanto, deben estar permanentemente actualizados, de acuerdo a la periodicidad. Si son anuales, almanaques anuales, anuarios, entonces cada año tienen que ir actualizándose, ¿no? Todos los datos, la información que presentan. ¿Ya? En el caso de los impresos, cada año sacan una nueva edición, por lo tanto, en esa edición debe verificarse, constatarse que se están actualizando los datos, ¿no? Y las fuentes. Bien, a ver, veremos si hay algo más.